y es una desgracia. Ellos piensan que es una desgracia, pero no, la cruz es la verdadera fuente de todos los bienes en esta tierra. De que muchas veces en la mística Dios da a conocer a la persona las gracias que va a recibir al final, con una experiencia inicial, una experiencia intensa inicialmente, que va a servir como que de aire al pulmón para soportar las pruebas, las aridez, las dificultades. Justamente en esos momentos donde, si la persona fue atenta en el momento de la gracia, Dios le va a dar pequeñas cosas que simbolizan mucho. Monse Juan, por ejemplo, la primera gracia lo marcó. Fue solo escuchar una música, se acordó de la primera gracia. Y ahí él dice que en ese momento, incluso físicamente, él ve a Nuestra Señora como Nuestra Señora de Fátima, físicamente, pero como si fuese Nuestra Señora se desapiense, con una absoluta confianza, como que yo aquí estoy seguro, si estoy con mi Madre María Santísima, estoy seguro. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Muy estimadas familias, muy queridos amigos, salve María. Bienvenidos una vez más a Conversando con los Caballeros de la Virgen, episodios que nos ayudan a profundizar, conocer y darle más fundamento a nuestra fe. El podcast del día de hoy hace parte de esa serie que abrimos al respecto de la historia de nuestro fundador. Muchas veces personas llegan a las iglesias que hemos construido, miran el techo, las estrellas, tantos colores, tantas pinturas, tanta alegría y preguntan, ¿quién fue el arquitecto? Bueno, el arquitecto fue el Espíritu Santo en el alma de un hombre que nosotros tuvimos la gracia de conocer, Monseñor Juan. Y hoy vamos a hablar de un aspecto, de un hecho muy bonito en su vida que se extiende para todos sus hijos espirituales y por lo tanto para aquellos que nos acompañan a lo largo de este podcast, porque es una profundización en esa devoción y entrega a María Santísima, ella que ama al miserable. Esto tiene muchísimos bemoles que es bueno que conozcamos, y por ello, una vez que vamos a hablar de Nuestra Señora, pues no podía ser distinto el invitado, el Padre Manuel. Salve María, Padre, bienvenido a su podcast, porque es el podcast de los consagrados. Salve María, Padre Mario, salve María, Padre Alfonso, hermano Alfonso. No, ya, dentro de Padre, poco usted está viendo lejos, ¿no? Qué bueno. Es claro. Hace falta. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Sí, claro, ese es el tema de los consagrados, porque es descubrir cómo debe de ser nuestra relación con María Santísima, cada vez más intensa, más profunda, más afectuosa, más confiante. Y esto, hay almas que ya lo han pasado, ya han experimentado todo ese caudal de bondad de Nuestra Señora. Y viéndolas a ellas, admirando en ellas estas gracias que han recibido, nosotros podemos encontrar la manera de acercarnos también a esas gracias, estar dispuestos a recibirlas, desearlas, pedirlas, rezar. Si no las conocemos, es difícil que queramos dar un paso más, ¿no?, en la consagración. Infelizmente, hoy día todavía no ve mucha resistencia a la devoción a los santos. Pero lo que usted acaba de decir es muy interesante. Almas que ya han vivido, han experimentado ciertos caminos en la propia fe. A veces cuando una persona va a hacer una diligencia o se va a inscribir, qué sé yo, en una universidad, en un colegio o algún trámite que tenga que hacer, le gusta hablar con alguien que ya hizo eso, ¿no? No, yo estuve haciendo y es mejor ir primero a tal punto, conseguir tal documento. Lo mismo, camino al cielo. Tengo un amigo ahí que te facilitar los trámites. Es eso. Es realmente estamos para eso, o sea, comunicarnos las gracias que recibimos para facilitar a todo el mundo. Y cuando uno ha tenido, vamos, es que es increíble cómo la providencia nos permitió convivir tantos años con almas como el doctor Plinio, como Monseñor Juan, que vivían constantemente, día a día, esas gracias. Y nosotros vivíamos con ellos. Entonces, ahí aprendimos muchísimo. Fenomenal. Más que con estudiar, era convivir con ellos. Sí. Claro, porque era la acción del Espíritu Santo, ¿no? Ellos, en cuanto fundadores, se sentía patentemente el Espíritu Santo actuando con gracias nuevas, no solo para una comunidad, para la propia iglesia, porque es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Sí, ya eso se ve desde el Antiguo Testamento.
que la providencia actúa así. Cuando quiere dar una gracia muy grande a la humanidad, primero se la da a algunas almas elegidas que viven con una intensidad impresionante esas gracias, que empiezan a irradiarlas más que explicarlas, porque a veces son inexplicables de tan profundas, sino que empiezan a vivir de una manera nueva el Evangelio. Y empiezan a transmitirlo a los demás y empiezan a contagiar. Y a partir de ahí empiezan del cielo a bajar y bajar sobre cada vez más almas esas gracias nuevas que abren una nueva etapa de santidad en la iglesia, etc. Y en el Antiguo Testamento también. Vea un San Elías, ¿no? Cuando él ve aquella nubecilla aparecer en el fondo del horizonte, en el mar, como señal de que iban a terminar las maldiciones que había caído sobre el pueblo de Israel por culpa de las idolatrías de ellos. Entonces ya dice, no, avisa que ya está llegando la lluvia, que va a ser torrencial y que no va a haber nada que la pare. Y él explica, todos los que interpretan las Sagradas Escrituras dicen, él estaba viendo ahí a la madre del Salvador. Impresionante. Estaba viendo ya la llegada del Mesías en su madre, que era una cosita tan chiquita en el horizonte, bien lejos, pero el profeta recibe esa gracia y la empieza a comunicar. Ahí se da toda esa serie de gracias eliáticas que llegan hasta San Juan Bautista. O sea, tanto es así que ya en el Monte Carmelo, que era esa comunidad de los profetas, había devoción a Nuestra Señora antes de que Nuestra Señora existiese. Claro, es una cosa impresionante. Porque, claro, querían adelantar, profecía. Querían adelantar la llegada del Mesías invocando y pidiendo por la vocación de la madre del Mesías, ¿no? De la Virgen María, aquella Virgen que dará luz. Bueno, pues gracias a Dios que usted recuerda esto, porque justamente se da la gracia que vamos a comentar hoy que Monseñor recibió muy vinculado a esto, porque fue durante este canto carmelitano, ¿no? El Flos Carmeli. Flor del Carmelo. Ajá. Que tiene muchísima relación. Primero porque el doctor Plinio, padre espiritual de Monseñor Juan, él era terciario carmelita. Él murió como superior de la Orden Tercera del Carmen en San Pablo. Oh, interesante. Y bueno, el Carmen, el Monte Carmelo está súper relacionado. El primer encuentro entre el doctor Plinio y Monseñor Juan fue en la Basílica del Carmen y fue con este canto. Mientras cantaban, sí. Tal cual. Sí. Y ahí él dice que la emoción que él sintió en el corazón fue tan grande al ver aparecer al doctor Plinio que él había estado rezando y pidiendo para conocerle. Un hombre recto, íntegro, bueno, que hiciera las cosas con desinterés completo, solo por amor a la iglesia. Cuando él lo vio, claro, él rezaba y veía, o sea, eso ya lo han contado, ¿no? En otro podcast. Seguramente. Sí, que le aparecía por la noche una silueta de un hombre vestido con una capa clara, de color crema, digamos, y un hábito oscuro, marrón oscuro, pero no veía el rostro. Y era el hombre que como que él estaba pidiendo conocer. Y en el momento que cantó Flos Carmeli, empezó a sentir cada vez más gracias. Cuando lo ve aparecer entrando en la iglesia para iniciar las oraciones, este es el hombre. Este lo vio, la silueta era esa, ahora vio claramente el rostro. Estuvo 2 años antes ya viendo eso, preparándolo. Y dice, claro, eso marcó mi vida. Dice, este es el hombre que la providencia me pone para yo seguir, para que sea mi modelo, mi ejemplo. Y esta gracia fue incrementándose a lo largo de las décadas, porque convivió con él muchísimas décadas. Y ahí fue recibiendo cada vez más ese espíritu, que digamos, podríamos llamar eliático, sí también, ¿no? Sí, exactamente. Esa gracia eliático de Elías, del Carmelo, del San Elías del Carmelo, el doctor Plinio, a Monseñor Juan, a los heraldos del Evangelio, caballeros de la Virgen. Bueno, eso es una gracia que se da en un marco muy interesante, porque dentro del derecho canónico hay una orden de que todos los clérigos deben hacer un retiro, por lo menos un retiro al año, ¿no? Y Monseñor Juan pues tenía esa preocupación de que si se hace el retiro para los sacerdotes de la comunidad,
Y entonces marca un retiro para los sacerdotes, pero algunas personas le empiezan a pedir, ¿será que puedo participar del retiro, aprovechar? Y él dijo, sí, pero empezaron a llegar tantos pedidos que él dijo, no, hagamos un retiro, a ver, ¿quién puede hacer este retiro? Y terminó haciendo un retiro para toda la comunidad. Prácticamente eran más de 1,000 personas haciendo retiro en el 2008. En vivo, y en todo el mundo lo hacían también. Que hacían las meditaciones, las grababan, las mandaban, y toda la comunidad participaba del retiro. En el mismo retiro. Yo recuerdo haberlo hecho desde España. Desde España. Pero casi en tiempo real, digamos, unas horas después. Claro. Yo no me acuerdo aquí cómo fue. 2008. El día siguiente, ¿no? No me acuerdo. Y bueno, era toda la comunidad haciendo el retiro, lo que ya es un contexto fenomenal para la gracia que vamos a narrar. Sí. Todo ese ambiente de recogimiento, de analizarse a sí mismo, etc. Era el tema de la humildad, ¿verdad? Sí. La humildad. Entonces era mucho ver eso, los propios defectos, miserias, todo. Claro, una vez que era el retiro de los clérigos, pero que se convirtió en el retiro de todo el mundo, incluso la rama femenina. Monseñor Juan estaba preocupado con las confesiones, ¿no? Sí. Que claro, hubiese un espacio para las confesiones, pero que no fuese durante las meditaciones, porque justamente los sacerdotes eran los que tenían que hacer el retiro por norma del derecho canónico. Y dijo, bueno, entonces todo el mundo vaya preparando su examen de conciencia, y después de la última meditación, el último día, hacemos una jornada de confesiones, todo el mundo confesando. Claro, que eran confesiones pues a veces de la vida entera, claro. Que era un repaso profundo que Monseñor Juan había ido haciendo esos días. Y ese momento de la confesión fue muy especial. Y ahí... ¿Usted estaba en Sao Paulo o no? No. Tampoco. No. Y ahí, bueno, me imagino que se distribuyeron todos los salones que había ahí abajo, cuartos, confesionarios, todo. Usaron todo, se convirtió en un gran... confesionario, dividido en muchos. Pero... En muchos, sí. Y ahí... Y Monseñor Juan pidió, o sea, varios le pidieron para confesarse con él. Y le mandaban papelitos, por favor, quería confesar con usted, tal, como un acto más. Y él aceptó. Pero no se sabía si iba a aceptar o no. Fue en el último momento, ¿no? Entonces el confesionario de él, que fue un confesionario improvisado, pusieron aquella rejilla y todo ahí, pero quedó... Entre el altar y el altar principal y el retablo. Donde está el sagrario. Donde está el sagrario. Es el espacio que tiene el sacerdote, digamos, cuando está celebrando misa. Claro, en la basílica queda bien distante. Se puede atender perfectamente. Sí, claro. Y se quedó ahí sentado mirando hacia la imagen de la Virgen, hacia el retablo, con el altar detrás. Y yo no me acuerdo quién estaba confesando, pero el hecho fue que... no diga, tranquilo, Pablo. No. Ahí él estaba confesando, y en determinado momento, por los parlantes de la iglesia, no sé por qué, colocaron música. Colocaron el Flos Carmeli. Claro, el Flos Carmeli, justo el Flos Carmeli. La música que le recordaba aquel primer flash del encuentro con el doctor Plinio, etc. Y ahí, claro, él escucha la música y le trae a la memoria como que, pues, toda esa convivencia que él tuvo con el doctor Plinio, esa cercanía, y él como que sentía una emoción interior que le decía que mirase para arriba. Y él quería mantener el recogimiento porque estaba teniendo una persona en confesión, y como que se forzaba a sí mismo para mirar para abajo. Hasta que en determinado momento no resistió, miró para arriba y... Perdón, es súper bonito que justamente él estaba pensando, quedó con un recelo después de la última meditación. Yo debía haber hablado más de Nuestra Señora en la meditación. Es verdad, sí. Y le estaba pasando eso por la cabeza, como que, ay, Dios mío, tendría que haber hablado más de ella, tendría que haber dicho algo más, o sea, como que hubiera podido hacer algo más en relación a ella. Ay, qué malo soy. En el fondo estaba pasando eso. Ahí viene todo ese entorno, y ahí se siente que todo desaparece. Él quedó con ese escrúpulo, pero pasa que para el retiro él estaba usando una
cartilla de un padre francés que tenía ya preparadas todas las meditaciones, súper meditaciones, súper profundo. Impresionante. Pero él no trataba tanto de Nuestra Señora, y él quedó con ese escrúpulo. Ay, yo podría haber metido a Nuestra Señora en todas las meditaciones de alguna manera. O sea, y es muy bonito en ese momento que él está pensando en Nuestra Señora con ese como dolor de corazón así. Ahí en ese momento cuento. No, padre. No, nadie quiere contar. Va, padre Mario. Bueno, ahí en ese momento Monseñor mira para la imagen de Nuestra Señora, porque encima del sagrario está la imagen de Nuestra Señora de Fátima. La basílica está dedicada a Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Y ahí él dice que en ese momento, incluso físicamente, eso es lo más impresionante. Es impresionante. Porque es una cosa... Él ve a Nuestra Señora como Nuestra Señora de Fátima, físicamente, pero sensitivamente, como si fuese Nuestra Señora Sede de Sapiense. Tal vez, como este es un podcast grabado, pueden colocar la imagen de Sede Sapiense, porque y la es música una imagen de muy bonita. Y la música de fondo. Esa imagen es muy bonita, la de Sede Sapiense, porque es el niño Dios que en determinado momento se quedó dormido en los brazos de la Virgen, pero es con una ternura. Dios mío, esa imagen es fenomenal. Y se recuesta en el hombro de la Virgen y una manita así en el pecho de ella, aquí en esta parte, con una absoluta confianza, como que yo aquí estoy seguro. Si estoy con mi Madre María Santísima, estoy seguro. Él, obviamente, no es decir que Monseñor Juan era el niño Dios, nada que ver. No. Él se sentía así, de tal manera acogido, abrazado por Nuestra Señora. Y acariciado. Porque dice que fue algo que es que empezó a llorar, ¿no? Y nadie, o sea, ni el penitente sabía. Pensaba que eran sus pecados, ¿no? Pero era el sentirse abrazado por Nuestra Señora y acariciado por ella, una difusión de cariño, de amor, una especie de... Pero para decirle, no, pero no te preocupes, ¿cómo que no has hablado de mí? Es que aquí es todo es mío, ¿no? Digo, fue una... Dice que, o sea, que fue la mayor gracia de su vida. O sea, nunca en su vida había sentido algo así. 12 de julio del 2008, ¿no? Sí, el abrazo quedó, digamos, entre nosotros. Cuando se habla del abrazo, es esa gracia que él recibió. La gracia del abrazo. Y a partir de ahí como que se fue profundizando lo que es ese abrazo, lo que significa ese abrazo de Nuestra Señora a él, pero también simbólico a nosotros, de ese amor de Nuestra Señora por el miserable. Claro, y es que él sintió además eso, él estaba haciendo en ese momento ese retiro para todos nosotros. Él sintió esa gracia que estaba recibiendo él, era también para todos, o sea, todos deberíamos en algún momento de recibir esa efusión de cariño, de sensible de Nuestra Señora, que nos dé la fuerza para después soportar y pasar todas las pruebas y cruces que iban a venir, porque pues la vida de Monseñor Juan sabemos que a partir del año 2010 cambió radicalmente por el ABC. Pero no había sido la neumonía. No, todavía no. Vino la neumonía. Primero fue la neumonía. Y después el ACV. Sí, la neumonía fue probadísima. Durísima. Pero esto es muy importante porque primero, para que ustedes conozcan el origen, la fuente de donde nosotros conocimos y crecemos en esa devoción a María Santísima fue porque la vimos en nuestros fundadores. Tuvimos un ejemplo que nos arrastró para conocer a María y cada vez más profundizar en esa devoción. Pero porque también vemos hoy día que se entiende la devoción a la Santísima Virgen como una devoción sentimental. Sí. Ya en la época de San Luis Griñón de Montfort había un poco esa calumnia de fondo, esa especie de mafia, digamos nosotros, que manchaba la devoción a Nuestra Señora y que tenía una cierta parte de verdad, porque no se terminaba de profundizar las razones teológicas, racionales, intelectuales, por las cuales se debe de tener esa devoción a Nuestra Señora llevada a ese grado de intimidad y de
y de experiencia mística, ¿no? Que no es solamente una cosa de la cabeza, también. Pero si se queda solo en lo sentimental, entonces es un defecto. Claro. Y mucha gente pregunta, padre, usted en las live de los consagrados, etcétera, que gente dice, bueno, ya no siento aquel fuego inicial, aquella gracia arrebatadora que sentía cuando estaba haciendo el curso. Obviamente que no siempre va a ser así. Claro. Y llega un momento en que vamos a pasar por alguna aridez, pero es el recuerdo de estas gracias, de la intensidad de estos afectos de Nuestra Señora para con nuestras almas, que nos hacen perseverar en esos momentos de desierto. Claro, y eso, y como de que de abandono, etcétera, todo, que la persona tiene que pasar. Es justamente en esos momentos donde, si la persona fue atenta en el momento de la gracia, Dios le va a dar pequeñas cosas que simbolizan mucho. Monse Juan, por ejemplo, la primera gracia lo marcó. Fue solo escuchar una música, se acordó de la primera gracia. Puede que estuviera triste, puede que estuviera... Pero él tuvo la profundidad, guardó ese tesoro que Dios le dio, de tal manera que solo con escuchar esa música, otra vez como que se conecta de vuelta con esa gracia. Entonces hay que ser también así nosotros, ¿no? El amor se prueba justamente en el momento de la ausencia. Por eso tenemos que alegrarnos incluso cuando llegan las pruebas. Exactamente. ¿Por qué? Porque es que el Señor ya confía en nosotros de tal manera que nos permite llevar algo del peso de su cruz y de adquirir, digamos, méritos para no solo nosotros, sino para muchísimas almas más. Total. Pasamos a ser partícipes, digamos, de todo ese caudal de la comunidad de los santos que debemos de cumplir todos. Entonces tenemos nuestra cuota de sufrimiento, pero por amor, no por... Hay mucha gente que piensa que sufre porque la han castigado. Ay, claro, mis pecados, no sé qué, pero no es eso. Es porque somos amados, se nos permite llevar la cruz. Tener parte de esa cruz. ¿No? Con el mérito sobrenatural que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Porque realmente, o sea, si no es por fe, o sea, la cruz y el sufrimiento pues es lo que pasa en el mundo, ¿no? Claro. Les lleva a la desesperación y es una desgracia. Ellos piensan que es una desgracia, pero no, la cruz es la verdadera fuente de todos los bienes en esta tierra. Claro. Ahora la teología enseña, la mariología enseña que de hecho la devoción a Nuestra Señora no es fruto de un silogismo, no es fruto de una suma de raciocinios, de hecho es fruto de una experiencia. Claro, ¿sí? Quien no tuvo la experiencia de ese amor a Nuestra Señora en una dificultad de su vida, pues aún como que no ha arraigado muy bien la devoción a ella, pero esas experiencias deben bajar a los principios. Exactamente. Sí. Porque si no... Exactamente. Tal cual, o sea, es que el Evangelio es eso. Vamos al Evangelio y vemos, Nuestra Señora Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para cumplir una misión, pero pasó 30 años como en la vida oculta, conviviendo con Nuestra Señora. Con San José no tantos, porque murió antes, pero con Nuestra Señora fueron 30 años de convivencia. Día a día, pues como la relación entre una mamá y un hijo, los mejores que han existido en toda la historia. Entonces, ¿cuántas veces Nuestro Señor Jesucristo sintió el cariño de ella? Ella sintió el cariño de Nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso es la base de todo. A partir de ahí, bueno, Nuestro Señor pasó 3 años enseñándonos lo que Él había vivido ya con Nuestra Señora. Exacto. Entonces, por eso es importante este tipo de experiencias como el abrazo. Pues sobre todo con vista al futuro de la humanidad. Exacto. Porque lo que viene por delante, ¿qué va a ser? En este mundo con tantas incertezas, entonces, o es por una experiencia muy grande de ese amor de Nuestra Señora por nosotros, o ¿quién va a resistir en medio de estas maldades que hay en el mundo? ¿Cómo cómo la Iglesia va a continuar su misión? Por eso es la era más marial de toda la historia, la que viene por delante, el reino de María, que es la gran profecía. Pues por así decir, el otro Plinio, él siempre nos hablaba del reino de María y el cumplimiento de las profecías de Fátima, el triunfo del Inmaculado Corazón. Va en esa línea, todo encaja. Bueno, padre, vamos a hacer una pequeña pausa para
revisaron un poco nuestro esquema y continuamos con el tema de Nuestra Señora, el abrazo, esa experiencia como una promesa de un futuro del Reino de María. Conversando con los caballeros de la Virgen. En este espacio único te invitamos a entrar en conversaciones profundas y enriquecedoras con los caballeros de la Virgen. Cada episodio está diseñado para fortalecer tu fe y acercarte más a la Santísima Virgen María. Testimonios inspiradores de quienes comparten sus experiencias y el impacto de la devoción mariana en sus vidas. Formación espiritual, aprendiendo sobre la doctrina católica, la vida de los santos y cómo aplicar estos conocimientos en tu vida diaria para crecer espiritualmente. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Comparte con tus amigos y familiares para que juntos podamos crecer en la fe y devoción a la Virgen María. ¡Salve María! Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Y continuamos con este tema tan importante, ¿no?, en la vida de cada uno, que es el abrazo, y sobre todo para el futuro, ¿no? Que son gracias, sí, como que, pues eso que estaban comentando, ¿no?, que una persona recibe una gracia, pero son mociones del Espíritu Santo, gracias para el futuro, ¿no? En el caso de Monsollón, él preveía eso para el futuro. Decía, todos deben sentir ese abrazo, la humanidad completa debe sentir ese abrazo. Sí, es eso mismo. Y bueno, es que los que nos están asistiendo no saben, ¿no? Pero justo en el momento de la pausa nos llegó la noticia de la elección del nuevo Papa, León XIV. Entonces, pues impresionante, que viene exactamente en la línea de lo que usted está diciendo. Vean qué curioso el saludo de su santidad el Papa. El primer saludo que ha hecho, él ha querido rezar un Ave María. No sé si en la historia conste que otro Papa lo haya hecho. Rezó un Ave María en ese momento, no sé. A mí no me suena, no me recuerdo así de haberlo visto en Juan Pablo II, ni ninguno, o sea, no. Es curioso eso, ¿no? Porque le ha dado un realce muy especial. Que se alinea mucho al tema que estamos hablando. Claro, sí, justamente encaja, pedir a Nuestra Señora. Y pedir a Nuestra Señora porque por la paz del mundo, él ha hablado de eso, ¿no? Sobre todo ha sonado mucho el tema que quiere resaltar la paz, ¿no? Y bueno, y sin María, pues eso es imposible. Claro. Y la unión con Dios, ¿no? La unión del hombre con Dios, rezar una Ave María pidiendo esa gracia, va justo en el tema, ¿no? Son gracias mariales que van a unir al hombre de vuelta con Dios. Exactamente. Sí, la humanidad entera. Pero ahora, porque usted más o menos lo mencionó antes de la pausa, el papel de Nuestra Señora en eso, de esa paz, de ese regreso de los corazones de los hombres al corazón de nuestro Señor Jesucristo, es en María. Sí, claro. Sí, totalmente. O sea, de alguna manera va a haber algo nuevo en un futuro muy próximo, si no estamos viviéndolo ya. Exacto. Por todas las gracias de la consagración, ya que este es el podcast de los consagrados. En esas gracias de la consagración uno observa en muchas personas un entusiasmo, una alegría, una gratitud muy profunda, porque su vida cambió profundamente, o sea, realmente cambió. Pero eso porque recibir una pequeña iluminación respecto a quién es Nuestra Señora. Ya me acordé que iba a decir. ¿Ah, sí? Sí, me 7 minutos recordando que era lo que iba a decir antes de la noticia. Y es justamente eso, ese principio de espiritualidad, de que muchas veces en la mística Dios da a conocer a la persona las gracias que va a recibir al final, con una experiencia inicial, una experiencia intensa inicialmente, que va a servir como que de aire al pulmón para soportar las pruebas, las arideces, las dificultades y ver eso como punto de referencia. Tanto es así que Monseñor Juan, cuando estuvo en los momentos más difíciles de su enfermedad, incluso en la última fase, era solo recordarle el tema del abrazo. Que él se sensibilizaba y era como un inflar de pulmón para soportar la prueba por la cual estaba pasando. Pues literal. Y eso es lo que Nuestra Señora está haciendo con muchos consagrados, porque son gracias muy intensas. Quien tiene la gracia de atender confesiones de personas que están haciendo las consagraciones, es una gracia muy fuerte. Muy fuerte. Y usted ve que es un dar. Y un preparar para algo más todavía. Que va a llegar en algún momento, todos, cada uno de nosotros
tiene que ver a Nuestra Señora como que transfigurada delante de Él, mostrando y transmitiéndonos todo lo que ella siente por nosotros, y haciéndonos comprender todo lo que cada uno de nosotros significa para ella. Sentir cómo cada uno somos importantísimos para ella y para su hijo, naturalmente. O sea, a través de ella llegar a ese ideal de santidad al que estamos llamados. Pero sin ella es imposible. Ella es la puerta de eso. Es como esa gracia es... porque el alma después va a pensar, ¿y qué? Todo esto fue un sueño. Exacto. Fue una mentira. Sí. Fue algo pasajero. No. Es el punto de referencia donde la persona tiene que llegar. Va a llegar. Y va a llegar por pura misericordia de Nuestra Señora, no por merecimiento personal. Sí, totalmente, pura misericordia. Por ello, ¿no? Por su ayuda. Es más, una de las condiciones tal vez para que Nuestra Señora quiere, para llevarnos hasta el final, hasta la plenitud de esa unión, de ese abrazo, es que tengamos esa actitud de que no somos nosotros, que no es nuestro esfuerzo, que tenemos que ser como un niño llevado en brazos, una simplicidad y una confianza total en ella. ¿Sabe que en esta obra aquí, en el tomo 1 de esta obra de Monseñor Juan, María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres, recuerda el abrazo a San Pablo, ¿no? Cuando se despedían de él y lloraban porque no iban, no le iban a volver a ver, entonces saltaban al cuello y le abrazaban, le osculaban. Es ese abrazo que nos da Nuestra Señora. Y lo que dice San Pablo es en la debilidad donde se manifiesta la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Es en el reconocimiento humilde, confiante de nuestras propias miserias que María Santísima puede operar. Exacto. Justamente sobre las puertas, ¿no? Como San Juan pasó eso, ¿no? Justo cuando él está diciendo, yo podría haberlo hecho mejor. Ahí Nuestra Señora, ahí ella como que le abrió la puerta y ahí él sentir su debilidad, decir, necesito su ayuda, ahí es que ella puede actuar. Ahí uno se entrega como un niño. Como un niño. Entonces ella se abre como una mamá con toda intimidad con un niño. O sea, lo toma en brazos, digamos así, literalmente. Eso es algo muy grande. Y uno entiende que Dios permite eso a las personas que están recibiendo esas gracias. ¿Cuánta gente? Pues usted debe saber, Padre, las consagraciones. Gente que comienza a prepararse y su vida empieza a cambiar y muchas cosas empiezan a fallar en su vida también. Y la persona empieza a sentir debilidad, empieza a sentir, no, ves que yo no soy capaz, yo no consigo. Tranquilo, está bien. Continúe, siga por ahí, porque es justamente... Que Nuestra Señora le está llamando. Le está llamando de una manera más intensa. A veces es cuestión de tiempo, ¿no? Porque usted ve casos, personas que se entregan a Nuestra Señora, empiezan a pedir una gracia específica y rezan, doblan rodilla, hacen promesas y la providencia coge el camino opuesto de lo que la persona está pidiendo. Y viene la persona esperada, Padre, ayúdame a rezar. Usted reza también y la providencia coge el camino opuesto. Y es con mucho tiempo que usted se da cuenta, era perfecto. Tenía que ser por ahí, no, por el otro hubiera sido fatal. Tal cual. Fatal. Sí. Y cuando la persona se da cuenta de eso, ¿qué pasa? Al haber experimentado esa bondad, ese apoyo, esa sustentación de María, empieza a actuar con sus semejantes de la misma manera. Empieza a cambiar su manera de relacionarse con nosotros. Porque, claro, el que ha experimentado tanto amor y sin condiciones es capaz de perdonar, es capaz de ser esclavo de los otros. O sea, porque la esclavitud de Nuestra Señora exige ponerla en práctica con el que tenemos más cerca. Y eso cambia la vida, o sea, totalmente. El que antes estaba todo el día comparándose, todo el día echándole en cara al otro los defectos que tenía, empieza a ver todo diferente. No puede verlo de otra manera ya. Es una gracia transformante. Transforma. Ahora, Padre, usted mencionó ahorita en el intervalo la mediación. Ella en cuanto medianera, ella en cuanto corredentora también, ¿no? Es que el doctor Plinio, y cuando él nos hablaba de Nuestra Señora y eran cosas que salían de su corazón, así el Espíritu Santo iba poniendo en el corazón de él para transmitirnos a nosotros y mostrarnos cosas del futuro, ¿no? O sea, que estamos viviendo ahora. Es impresionante. Bueno, entonces él ya viendo eso decía que él creía que para que empezara el reino de María, realmente, además de esa experiencia,
habría un nuevo conocimiento sobre la Virgen María al respecto de cómo es la vida de ella en la Santísima Trinidad y cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan con ella y a través de ella con la humanidad. Es el papel de la mediación universal, porque es más profundo de lo que normalmente solemos entender. Claro. Porque exige, digamos, entender cómo se da ese amor de Dios con ella, cómo fue elegida, cómo le han sido transmitidos todos los dones para, a través de ella, como pináculo de la humanidad, nos llegasen a todos, pero con con una matriz marial, no de cualquier manera, no es directamente, no, es imposible que sea directamente. Es a través de María, si no, no podemos entender cómo Dios quiere que nos organicemos la vida aquí en la tierra. Ella es la matriz de eso, es el modelo, el arquetipo perfecto de cómo debe ser un ser humano, y cómo Dios quiere, y cómo Él nos enseñó en el Evangelio. Bueno, y al recibir un conocimiento nuevo de cómo es el cielo, dice, entrará en la relación entre los hombres, será tan intenso, entrará una verdadera paz, una armonía como nunca se ha conocido en la historia. Eso será la esencia de la vida social, como queramos decir, política, o económica o lo que sea del Reino de María. O sea, debe ser el punto de referencia, ¿no? Porque marial. Eso que se reza en el Padre Nuestro, ¿no? Ese pedido, uno de los 7 pedidos, claro. Sea hecha tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Exactamente. O sea, no es que el Reino de María es el cielo. El Reino de María se da en esta vida, se da en esta tierra. Sí, y ahí está. Y se hará una experiencia de la bondad de Dios tan grande que quedará al descubierto todas las profundidades del mal. Es un aspecto que el doctor Plinio subrayaba mucho. Y porque sin tener un conocimiento de cómo actúa el mal y cómo va llevando a los hombres a lo contrario de lo que Dios quería, es imposible que exista el reino de María. María es la que aplasta la cabeza del demonio. Para eso está diciendo una cosa muy profunda que no sé si la gente está llegando a discernir hasta qué punto, ¿no? Porque no es esa paz ambigua, no es esa paz concesiva de que no. O sea, es una claridad al respecto de cómo debemos ser, cómo Dios quiere que seamos, y por eso ese molde que es María, ¿no? Que nos va quitando esas impurezas. Pero fíjese, María es el auge de la misericordia, de la bondad incondicional, de que siempre a favor del que ha caído, del que ha pecado, pero sin ninguna concesión, con ninguna forma de mal, de pecado que había en la persona. Es una invitación a ser bueno, tan intensa, tan fuerte, como que la persona ya no puede pecar, o sea, porque está envuelta en María. Entonces ya sería una cosa tan abominable, o sea, le queda tan claro lo feo que es el pecado, que ya no quiere acercarse a él. O sea, un gusto por la virtud, ¿no? Porque la virtud hoy día es vista como, ay, qué pereza, y qué feo, que fuera de moda, que... Ay. Es un cambio radical de la persona y de la humanidad. Claro. Eso va a ser el reino de María. Actuado por amor y no por temor, ¿no? Sí, va a ser un amor intensísimo, fortísimo. Claro, que va acompañado de gracias místicas de esos abrazos, de ese sentirse amado por Dios, por la Virgen. Entonces, es otra cosa, otra visión del mundo, de la vida. Un hecho muy bonito que se dio, una persona que religiosa cero, o sea, no, una persona muy joven, que empezamos a tratar con esa persona por unos trabajos que le estábamos pidiendo, trabaja muy bien en su área, y él, así un poco reflexivo, nos cuenta una cosa impactante, porque él, en su estilo, o sea, totalmente nada que ver con algo religioso, ¿no? Y él estaba un día desesperado de su vida, de sus cosas, de sí mismo. Y estaba en la moto, ¿no? Solo que estaba, no sé en qué parte estaba. Estaba sobre la vía. La vía la tenía libre y la vía acababa en un muro. Giraba. O sea, era una vía que se encontraba con otra. Y
en el encuentro de la vía al final era un muro, una pared. Y él dijo, sí. ya, o sea, aquí yo acelero mi moto y me voy con toda velocidad hacia ese muro. Y acabo con esto. Uy, No más. Yo Dios mío. no soporto más. No más. Claro, una persona que no tiene sentido religioso, obviamente que llega un momento de desesperación, porque Claro, no le encuentras ninguna razón de ser a la vida. sí, ni de confiar en nadie. Nada. Pero ya había empezado a tener contacto con la comunidad y él nos contó eso así como que... cuento porque aquí nadie sabe quién es. No fue en confesión, tranquilo. No, estaba intentando... No van a poder conectar quién es. Imposible. Imposible. Es la persona... Coge la moto, acelera a toda velocidad. ¡Chan! Y en el momento en que acelera en la moto a toda velocidad, él siente en determinado momento que alguien lo abraza. No. Y dice, no puede ser. Sintió un abrazo bondadosísimo, tiernísimo. Y dice, un amor gratuito porque él sabía que él no estaba andando bien, que no era bueno para nada. Pero sintió un abrazo que dijo, no puedo hacer esto. Frenó, bajó la velocidad, giró a la derecha, normal, y siguió su camino. Y después nos contó. Impresionante. ¿Qué es eso lo que Nuestra Señora ha hecho con nosotros? Un abrazo de bondad, pero que nos invita a la conversión. Estas vocaciones de Nuestra Señora que aparece ya tan bonita, tan bondadosa, pero a los pies está asfixiando la culebra. Claro, es espectacular, porque es eso. Ella Es nos eso. está abrazando, pero va aplastando en nosotros, censurando esos defectos, ese apego al pecado. Es maravilloso, es extraordinario. Mira que ha habido santos en la historia que relatan, o sea, y nos han llegado hasta nosotros, esos momentos también, ¿no? Pero claro, ya no eran gente que estaba en el camino de la perdición, del mundo, y que Nuestra Señora persigue también. Eran ya santos de gran virtud, pero que en determinado momento reciben de Nuestra Señora como una infusión más grande todavía. Sí. Más arquetípico así, porque a partir de ese momento él tuvo una experiencia como el abrazo de Monseñor Juan. Una experiencia como el abrazo de Monseñor Juan, ¿no? Que se puede comparar un poco a eso, pero tal vez más alta todavía. No sé, San Bernardo de Claraval. Sí. Cuando él estaba predicando un sermón del día de Navidad y en la catedral de Espira. Entonces él estaba predicando y al final del sermón cantan la Salve Regina. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. En ese momento cuando termina, él entra en éxtasis y dice, oh Clemens, porque él estaba viendo a Nuestra Señora, al verla tan clemente, tan bondadosa, tan misericordiosa, él dijo, oh Clemens, exclamó, y salió en levitación desde el púlpito que estaba en medio de la nave central de la iglesia hasta el pasillo central en dirección a la imagen de Nuestra Señora que estaba en diagonal a él. Oh Clemens, y ahí cayó. Oh Pía, ahí fue más cerca todavía de la Virgen, y todo el mundo viendo eso. El emperador estaba presente, estaban todos los nobles, todo el pueblo. Oh Pía, oh Dulcis Virgo María, y ahí cayó a los pies de la imagen de Nuestra Señora. Él vio eso. Bueno, pues que el reino de María es que la humanidad entera vamos a ver eso, vamos a sentir eso y no va a tener duda. O sea, es ella que nos une a Dios, es la que nos trae el cielo a la tierra. Esto hasta ahora ha habido eso, momentos y tal, pero una era histórica completa que va a ser así. Imagine qué maravillas va a dar. O sea, algo en la línea de esas experiencias místicas que han tenido almas, pero para la humanidad. Es lo que usted está diciendo. Es lo que el doctor Plino decía. Bueno, San Luis María Griñón de Montfort lo dice claramente. ¿Cuándo llegará ese día en que las almas respirarán a María? Estarán envueltas en ese ambiente. Y en una escala fue así, porque San Luis María Griñón de Montfort, que conoce del Divino Espíritu Santo toda esta doctrina de la entrega a Nuestro Señor por manos de María, pues quien iba a pensar que repercute como repercute hoy día, ¿no? Sí. O sea, es esa gracia que él tuvo en ese momento, que en nuestros días estamos viendo una fuerza impresionante, es señal de que es así. O sea, que la providencia va abriendo el camino a esto. Usted lo mencionó también, no sé si fue antes de empezar
creo que fue antes de comenzar la grabación del podcast, Lourdes. Sí, estábamos hablando, que es hermano Alfonso estaba comentando las gracias. Esa impresión que tuvo Monseñor Juan visitando Lourdes tantas veces también, que es esa sobreabundancia de gracia. Sí. La generosidad de Nuestra Señora, ¿no? Fue en el 99. El año 99. Es que Monseñor Juan hablaba muy poco de este tipo de... ¿Usted estuvo con él ahí? No, esa vez no. Ay, Yo no. estuve... Anteriormente había estado. Incluso entramos en las piscinas, entraban juntos. Así, o sea, Impresionante. Era algo impresionante. Perdón, las piscinas de Lourdes son unas piscinas claro, donde se curan todos los enfermos, milagros impresionantes. Sí. Sí, son los lugares donde se llevan a los enfermos, pero también pueden ir las personas sanas, digamos. Pero todos tenemos alguna enfermedad, o sea, por ser humanos ya tenemos algo. Entonces todo el mundo puede entrar y ahí bañarse totalmente en el agua de Lourdes. Monseñor Juan decía, no, es como un nuevo bautismo. Es una la persona sale nueva. O sea, él tenía una alegría cuando iba a Lourdes de entrar. Impresionante. Y en el año 99, él no solamente entró en las piscinas varias veces, sino que él se quedó al lado de la fuente donde brota el agua. Horas. Sí. Y él decía, es un agua que no deja de brotar, No para. brota, no para. Y lleva así casi 200 años y sigue brotando. Y él empezó a rezar, iba rezando, miraba la imagen, miraba el agua. Y él fue recibiendo esas gracias que él contó después un poquito, ¿no? Lo que él sentía. Cuando llegó a Madrid, hizo una reunión que él contó que él veía que Nuestra Señora iba a dar unas gracias mariales que iban como a que renovar toda la vida de la iglesia, o sea, a través de los sacramentos. Era una renovación de los sacramentos, una intensidad de las gracias que ya recibimos en todo, desde el bautismo hasta la unción de los enfermos, que iba a ser tan intensa, tan fuerte, que iba a provocar un cambio sustancial, digamos, de la Es que lo que humanidad. usted ve, por ejemplo, hoy día, una, infelizmente, deformación, por ejemplo, en materia de sacramentos. ¿Cuántas personas que no se casan o que dejan la confirmación, caso se vengan a casar, o que ya al bautizar al niño, que lo decida a futuro? Y usted ve que de las primeras cosas cuando una persona entra en este régimen de gracias de las consagraciones, se puso al día con los sacramentos, entonces está casado, no está casada, se confirmó, no se confirmó. Tal cual. Ponerse al día con la gracia. Que es el flujo de gracia de Dios para el hombre, ¿no? Sí, Se claro. busca otra vez como que entrar debajo de esa cascada de gracias que estaba viniendo. Y ahí hay cada sorpresa, pero cada sorpresa que las personas reciben o vamos a recibir, digamos, porque son gracias inimaginables de que Nuestra Señora va a restaurar en el alma que estaban dormidas o estaban sin dar frutos y que van a tomar una vida irresistible. Por ejemplo, el bautismo. Todo el mundo, pues sí, el bautismo, bautizar niños, no sé qué, no sé cuántos, pero esta gracia que Nuestra Señora quiere dar es para realmente despertar en el alma, o sea, el sentido del llamado que ha recibido en el momento del bautismo a reflejar algo de Dios único. Entonces la persona va a ver claramente por una intervención de Nuestra Señora ese plan de Dios original que recibió en el momento de ser bautizado y que nunca explicó, nunca explicitó para sí mismo. Eso sería fenomenal. Lo hablamos hace 8 días, la luz primordial. La luz primordial, exacta, va en esa línea. Ajá. Entonces una restauración y una intensidad de la luz primordial fabulosa, eso a través de María. No sé. Eso un detalle de una de las gracias mariales. Impresionante. No sé, o sea, conocer ese aspecto al cual estoy llamado a reflejar de Dios. Claro. Y que normalmente se recibe ya en el bautismo. Ya Dios, al convertir a un hijo de Él, ya le está dando capacidad de reflejar eso de Él. Qué impresionante. Pero que por falta de espíritu marial, digamos, en todo lo que vivimos hoy en día, en el mundo que vivimos, todo eso queda como bajo capas y capas y capas de cosas materiales, materialismo, de egoísmos, y para eso va a reventar con una acción de la Virgen María. Y eso, la humanidad entera, todos los hombres, todas las mujeres, todo. Imagínense las familias viviendo en ese ambiente.
Es inimaginable. O sea, es otra humanidad. Sí, sí. En esa reunión en Madrid, Monseñor Juan decía que es como, imagínese el pueblo de Israel caminando en el desierto y llega alguien a decir en el futuro los cristianos, bueno, ni había cristianos, pero en el futuro hará una catedral como Notre Dame y comienza a escribir Notre Dame. Pero ellos están en el desierto caminando. Sí, en el desierto, 40 años en el desierto pensando en la tierra prometida. El otro les habla de Notre Dame de París. Es inimaginable. Él decía algo así, las gracias mariales eran algo así. Hoy en día estamos un poco así, sí. Extraordinario. Ahora, por contraste, es un sueño que hay que hacer realidad. Sí. Tal vez ahí daría para hacer otro podcast en base a cómo serían las almas en el reino de María. Es algo impresionante que Monseñor Juan nos explicó. O sea, él veía por cosas que están en las Sagradas Escrituras, pero que no han sido nunca explicadas en esta clave marial. Por ejemplo, el Apocalipsis, las cartas del Apocalipsis, las 7 iglesias, ¿no? Interesante. Esto no tendrá que ver algo con lo que vamos a vivir en el reino de María. Interesante. Sería interesante por mí intentar sacar algo de ahí para comentar. Puede ser un podcast sobre eso, pero tiene que ser usted, padre. No, porque sí. Es otra característica de las gracias mariales, ¿no? Que no vienen individualmente, o sea, es para compartir y entre varios. No, y tener como fondo de cuadro, porque cualquier persona podría decir, bueno, pero están hablando de algo que va a sustentar en qué. Sustentar en que Nuestra Señora es la administradora de las gracias de Dios, esposa del Divino Espíritu Santo, y que hay muchísimas gracias que la humanidad no conoce. Claro. Tanto así, Nuestra Señora en su advocación de Mater Divinae Gratiae, esos rayitos que brillaban menos y que ella explica son las gracias que nadie pide. Que nadie pide porque no conocen. Claro. Ella tenía los dedos llenos de anillos, varios anillos en cada dedo. Y muchos salían rayos y otros no salían rayos. ¿Y por qué? Decía Santa Catalina, son las gracias que los hombres no me piden, pero no conocen. Entonces, bueno, despertar interés por esas gracias, de ver que se puede vivir así, con esa intensidad de santidad. O sea, la transformación que puede generar una gracia en un alma. Imagina esas gracias desconocidas que aún no han sido derramadas, que por una misericordia de Nuestra Señora, en el reconocimiento de nuestra propia debilidad, con confianza, porque entra muchas veces ese orgullo, ¿no? Ahí está la palabra clave, padre. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Lo digo porque no sé, pero hay que dejar muy claro. 5 minutos. ¿Sí? Ahí te siento. Bueno, entonces podemos entrar, porque esto es fundamental. O sea, si nosotros no dejamos claro esto en el podcast, se queda cojo, porque va a ocurrir que las personas lo van a escuchar y bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Qué bonito todo aquello, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, todas estas, estamos en la expectativa de esas gracias que van a venir, etcétera, el abrazo a la humanidad entera, que es lo que Monseñor Juan quería. Dice, es que si yo les pudiera hacer sentir lo que yo sentí en ese momento que Nuestra Señora como que me cogió y me acariciaba, serían otros ustedes. Bueno, pues todo eso va a llegar a todo el mundo. Pero mientras llega, que decía el Padre Mario, confianza. Aquí la virtud principal más importante que nos tenemos que aferrar y practicar con toda radicalidad, una confianza absoluta, como la que tiene un niño en los brazos de su mamá. Cuando está con un problema y le ha pasado algo, empieza a llorar y va a los brazos de mamá, inmediatamente sabe que está protegido, sabe que está... Bueno, así tenemos que ser nosotros de ahora en adelante. Todos los acontecimientos que vengan personales en nuestra familia, sean del tipo que sean, enfermedades, problemas, dificultades o cosas buenas, que siempre las vivamos con confianza, porque el maligno es como un perro que olfatea, un perro no, como como un lobo, ¿no? Digamos, que olfatea algo en el aire que no sabe lo que es. ¿Qué es esto que estamos hablando? Dice, vienen estas gracias, viene el triunfo del Inmaculado Corazón y yo tengo que impedirlo, yo no puedo permitir eso. Y él va de todas las maneras a intentar arrancar del alma de nosotros
La esperanza esperanza. de que eso se va a realizar. Porque hay que aclarar, padre, ¿no? Que la confianza es una superexcelencia de la esperanza. Sí, claro, eso mismo. Y es una usted ve- esperanza que no permite duda. Y estamos en el mundo del desespero. Claro. Totalmente. Del desespero. El maligno está desesperando a las personas, quitándoles todo deseo de vivir aquí ya, de tirar todo, ¿no? No, nunca. Dice, al contrario. Dice, cuanto más nos venga a atacar con eso, hacer un acto de confianza más puro. Dice, bien, todas las apariencias hablan de lo contrario. Hablan de una derrota del bien, del triunfo del mal, lo que sea. Pero Nuestra Señora prometió. Entonces yo confío en la palabra de Nuestra Señora, a pesar de que mi sentido, mi inteligencia, por culpa de todo este mundo que vivimos, me esté diciendo lo contrario. Las apariencias me dicen lo contrario. La realidad es la que viene de arriba. De cuya participación me sustento, que es esa gracia inicial. Esa gracia Y recordar esa gracia. Esa gracia, ese primer impacto de intensidad, de una generosidad de Nuestra Señora a la hora de invitarnos a esta consagración, a esta entrega. Y Monseñor Juan empezó a vivir en función de ese abrazo. Tal cual. Y solo pensar en él Ya lo le daba sustentaba, ánimos. lo animaba, lo ayudaba para generosamente cargar la cruz. Pues dicen que hasta el final, ¿no? Sí, sí. Hasta el final, sus últimos días, ya el corazón ya estaba y le decían, Monseñor, recuerde el abrazo. Y empezaba a latir más el corazón, a latir más Las últimas palabras de él, María. Ahí está. O sea, con el último hilo de voz que le quedaba. Pero es interesante que en la agonía, que él estaba con el oxímetro y aquellas otras cosas, le mencionaban el abrazo y como que volvían los signos vitales con más fuerza, empezaba. porque empezó a ser su punto de referencia. Puso esa gracia en el centro, ¿no? Y estaba a punto de pasar la máxima prueba, la prueba de la muerte, y encontrar el abrazo de Nuestra Señora, literalmente. Bueno, Pero yo creo que y podríamos hablar muchísimo más. Claro que sí. Porque hay fases de la historia de la salvación que fueron parecidos a los que estamos viviendo. Y la clave para superarlo, el pueblo de Israel, la iglesia y tal, fue la confianza. Y la confianza, hoy en día, confianza marial en María. Claro. Padre, ¿qué le parece si puede dar una bendición a todos los que acompañan este podcast pidiendo esa fidelidad a esa gracia primaveril? Que esa experiencia en María sea el sustento para todas las dificultades y nos haga partícipes de ese reino, del reino del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María. Con la simplicidad que tiene que ser, sabiendo que estamos pidiendo algo tan grande, pero es que no depende de nosotros, tenemos que pedirlo, porque ella quiere que lo pidamos. Y como un niño pequeño le pide cualquier cosa a su mamá, entonces ella nos lo va a dar con una abundancia extraordinaria, brotando del corazón de su hijo que le pertenece, nos lo va a dar a todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. María.